buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Les doy la bienvenida a este curso Resolución Miscelánea, Puntos Finos de la Contabilidad Electrónica y Novedades 2015. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al maestro Yodiel Almaraz Domínguez. Es doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestro en Derecho Fiscal, licenciado en Contaduría, licenciado en Derecho con preespecialidad en Derecho Constitucional y Penal, diplomado en Impuestos, Seguridad Social, Laboral y Defensa Fiscal, socio activo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, catedrático a nivel licenciatura de posgrado y agente capacitador externo, avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Exactamente, para impartir cursos de capacitación y adiestramiento. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Vamos a dar inicio. Perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por el espacio que nos está brindando Argos Cursa y también a todos los que están de forma presencial y a todos los que nos están viendo en tiempo real en línea. Así que vamos a estar interactuando, por supuesto en sus mesas tienen el micrófono en la cual pueden hacer uso de él levantando la mano y ya yo escucho la pregunta para hacerle la debida respuesta al tema. Con mucho gusto, nada más es cuestión que desarrollemos el tema, alzan la mano y con mucho gusto satisfacemos sus preguntas. También a los que están en línea vamos a satisfacer sus cuestionamientos que van a tener con referencia al tema de contabilidad electrónica y por supuesto a ellos en cierta medida van a estar juntando todas las preguntas y todo el personal de Argos Cursa va a hacer el debido proceso para llegármela a su servidor y por supuesto contestar los cuestionamientos. Un tema totalmente relevante, tema que sin lugar a dudas es una nueva actitud para todos los contadores, por supuesto para los abogados es un nuevo enfoque porque nos vamos a centrarnos al Código de Comercio, que no es nada novedoso la situación electrónica. Ya hay unas modificaciones en el año 2010, 2012, incluso en algunos textos, en alguna doctrina, precisamente en materia mercantil, ya nos estaban hablando sobre los contratos en materia electrónica y decían sobre la firma electrónica, sobre el comercio internacional, y esto tiene mucho que ver con lo que son los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, en una reforma constitucional, precisamente hablando del aspecto de convencionalidad, la reforma del artículo 1 y todo desde el caso Radilla Pacheco, ya hablando en términos jurídicos, dio un cambio totalmente global, interamericano, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, y ya quieras o no, el contador que se dedica a la materia fiscal, el abogado litigante que se dedica a la materia fiscal, forzosamente estamos hablando del derecho comparado. Vamos a hablar del tema de contabilidad electrónica y lo primero que se nos llega a la mente es, oye, contador, ¿tú conoces de algún delito que se tipifique por ese cargo o abono que lo has hecho mal? ¿Has escuchado ese aspecto? ¿Has escuchado que solamente existe ley de contabilidad gubernamental? Y entonces, ¿en dónde queda la ley de contabilidad privada, si lo queremos llamar de alguna u otra manera? ¿En dónde queda ese aspecto? ¿Quién te va a sancionar por ese cargo o ese mal abono? ¿Quién te va a sancionar porque tú eres de aquellos que realiza sus estados financieros, nada más le pone el nombre de la cuenta, le pone los saldos iniciales, los movimientos del debe y haber, su saldo final, las sumas iguales y dices, esta balanza de comprobación me sale igualito como me lo pidió Elías Lara, igualito como me lo pidió el libro de contabilidad 1 que yo llevé. Pero ¿quién dijo que así tenía que haber sido? ¿Quién dijo que tú te vas a ser sancionado por no tener esas sumas iguales? Porque eso es lo primero que hacemos en una balanza de comprobación, ¿no? Checar si está totalmente balanceado, como su propia palabra lo dice,
e incluso ni siquiera es estado financiero, no sé qué cosa sea la balanza de comprobación, y es algo que vamos a cuestionarnos aquí. Estamos hablando de estados financieros básicos y ni siquiera encontramos en la norma de información financiera que la balanza de comprobación sea un estado financiero básico. Entonces, algo pasa dentro de la reforma fiscal 2014, que tanto estamos sudando en estas fechas para, en teoría, mandarlo el mes de marzo, en los primeros días del mes de marzo, y gran cuestionamiento, ¿dónde está hecho? ¿Dónde está legislado? ¿En dónde está tal cual así en la norma de información financiera 2015? La norma de información financiera 2015 empieza a hablar de provisiones, empieza a hablar de una nueva norma con referencia a beneficios a los empleados, y te quedas, ¿y cuáles son los beneficios a los empleados en este anexo 24, ¿no? Que no hay ninguna cuenta que diga beneficios a los empleados y te quedas, pues no. ¿Por qué? Porque imagínate, eso salió apenas en enero del 2015, la norma de información financiera apenas las están distribuyendo y te quedas, oye, no tenía que estar alineadito norma de información financiera. Y al último hablar de contabilidad fiscal, pues oh gran sorpresa, va a ser uno de los tantos delirios que vas a tener al momento de tener tu vieja contabilidad y meterla al código agrupador del anexo 24 y te vas a dar de toques a cada ratito saber en qué cuenta lo voy a acomodar. Esto no tiene que ver, eso lo tenemos que estudiar, mejor dicho, en sus raíces. Es decir, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Jurídicamente es válido? ¿Qué puedo hacer ante la contabilidad electrónica? O mejor dicho, ¿qué cosa dejamos de hacer ante la contabilidad electrónica? Porque en teoría una cosa es lo que siempre estábamos haciendo, ¿no? Siempre dejamos una contabilidad desfasada a meses, o si bien nos va, ¿verdad? A veces son ejercicios enteros, con con la llamada declaración en ceros tú eres feliz, con tu declaración en ceros tú eres feliz, y precisamente lo que quiere, uno de los objetivos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, es en cuestión de, a ver, los papeles los tienes, ¿no? El estado de cuenta es de forma mensual. Ya no va a haber ningún pretexto para comprobante fiscal digital por internet, a más tardar 3 días, etcétera, etcétera. Y en teoría, teóricamente, si tú utilizas un comprobante de ingresos y estás exigiendo que te lo mande por vía electrónica, esos comprobantes de erogaciones, pues lógicamente tiene que estar al día tu contabilidad. El problema es que eso no tiene que ver nada con la realidad, ¿verdad? Si no, pues ahorita preguntemos qué tal vamos con la contabilidad electrónica. O mejor dicho, qué tal vamos y qué tal van ellos, ¿verdad? Nos han dicho bajo qué portal tenemos que utilizarlo hasta el momento, ¿no? Yo no lo conozco, yo lo desconozco absolutamente, y ese va a ser, y ahora sí, como clásicos mexicanos, bueno, pues si tú todavía no das a conocer tu portal de la contabilidad electrónica, pues ojalá y sea un nuevo aplazamiento de la contabilidad electrónica. Pinta por las condiciones. ¿Qué día estamos hoy? 25, ¿verdad? 25 de febrero. Y sinceramente, ya hablando de contabilidad electrónica, ya quedan 4 días, son los últimos momentos, el último suspiro del contador y también el último suspiro del SAT para decir, oye, ya tan siquiera, ¿no? Con tu firma electrónica, ¿no? Con tu firma electrónica, una cosa es que tú puedas generar esos archivos de XML, otra cosa es que tú lo puedas enviar con tu portal allá con tu firma electrónica, y por supuesto, algo de eso sabemos, que lo tenemos que enviar por el buzón tributario, dicen, ¿no? Algo sabemos al respecto pero sin lugar a dudas, que llegue el primer día de marzo y diga, oye, ahí está, mira, ahí está tu buzón, ahí está tu portal, y cómo que no sabes generar un archivo de XML, y cómo que no tienes tu fiel. ¿Acaso no sabes enviar archivos? ¿Y cuántas veces enviamos, contador, archivos encriptados? Lo hacemos, ¿no? Declaraciones informativas, etcétera, etcétera. Lo hacemos. El problema es que tenemos miedo a lo nuevo. Y empiezo siempre algunas conferencias con este aspecto. Y se van a dar cuenta de qué vamos a estar hablando en estos instantes. Y dice una frase de David Bohm,
Dice, la capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido. ¿Cuántas veces nos han dicho que la balanza de comprobación está mal porque le falta este y este requisito? ¿Cuántas veces hemos visto el cargo, el abono, el pasivo, saldos, ¿verdad? Del capital, del ingreso, del costo, del gasto, utilidad. Es que, oye, es que te vas al mero hueso de la contabilidad. Sí, al mero hueso de contabilidad 1, contabilidad 2. Y que sin lugar a dudas, cuando llega bajando hasta el último momento, ni siquiera en código te está diciendo que es contabilidad, porque por supuesto el concepto de contabilidad lo vamos a encontrar en la norma de información financiera, ¿verdad? Marco conceptual, serie A, norma de información financiera 1, ¿verdad? De la serie A. Y te empieza a decir la definición de contabilidad, te empieza a decir la definición de activo, pasivo, etcétera, etcétera. Pero la práctica que siempre te puso Elías Lara, por eso le digo, siempre, ¿qué tienen los contadores ahí con su libro de Elías Lara? Es que ahí es donde ven la práctica, ahí es donde dice, ¿está mal o no está mal cierto asiento? ¿Cumple con los requisitos? Es más, contador, imagínate un asiento contable donde venga en primer término un abono, un rayado diario. ¿Qué haces? No, está mal esa cosa. Y después un cargo. Y las sumas son igualitas, pues. Acá tienes 4,000 y acá tienes 4,000 y tú, está mal. No, está mal, chinga, te estoy diciendo que está mal. Fíjate con qué frase empezamos, ¿eh? Dice, la capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido. Piensa de forma diferente, porque lo que traemos de raíces te va a menear un tanto que no me lo vas a creer. Ese es el mensaje que yo te quiero dar en la contabilidad electrónica. Lo que tú estableciste que cumplía con el requisito, porque Elías Lara me lo dijo, tú lo has dicho. Elías Lara me lo ha dicho. Tú lo has dicho. ¿Yo no conté? Y ese es el conocimiento adquirido. Ese es el conocimiento adquirido. La capacidad que yo pueda de percibir o de pensar diferente es donde me voy a distinguir aquí en donde sea. Incluso hasta hay una famosa frasecita, ¿no? Del perito, ¿no? Código Fiscal de la Federación. Integración de la contabilidad. Y empezamos con nuestro tema. Vamos a cuestionar lo duro, sabroso, vamos a cuestionar este tema. Otra vez, ¿nos define qué es contabilidad? Eso no es definición, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una integración de la contabilidad. Teóricamente, en una revisión, no te van a decir, oiga, así como en tu examen de licenciatura, pues, oiga, defíname qué es contabilidad. Pues no, lógicamente que no. Te van a pedir los papeles que van a integrar la contabilidad. Y dentro de esos papeles, dice, se integra por libros. ¿Libros de qué? ¿De qué libros me estás hablando? ¿Cuántos libros conocemos en Elías Lara, contador? ¿Sí? Sí. Adelante. Adelante. Bueno, vengo de una generación apenas de hace 2 años. Entonces, los libros que yo conozco son libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Mismos libros que se había, y luego teníamos libros auxiliares. Y en aquel entonces se utilizaba libro de caja y banco, libro de cuentas por cobrar, libro de cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Eso. Y la pregunta es, oye, pues si quieres te pongo un libro de fiscal para que tú aprendas a... Otra vez, estamos hablando de qué tipos de libros. 2, sistemas y registros contables. Chécalo muy bien. Te está hablando de Chana y Juanita. Sistema contable, registro contable. ¿Es diferente llevar un sistema contable que un registro contable?
Por supuesto. ¿Cuántos tipos de sistemas contables existen? En el mundo fiscal. Deje a un ladito Elías Lara. ¿Cuántos tipos de sistemas contables existen? ¿Alguien lo recuerda aquí? ¿Verdad que más o menos empezaba a decir el antiguo reglamento? Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Existía, no, que existe es un sistema mecanizado y un sistema manual. Y se refiere mucho a lo que antes existía en el antiguo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Oye, incluso decía que lo podía llevar a mano, así decía el antiguo reglamento. Que no te acuerdes y que no hagas una comparación de ello, es porque el SAT lo quiere así. Es porque el SAT lo quiere. Ojo, lo único que quiero es nivel informático. ¿Sí? Entonces, el reglamento me tiene que decir qué tipo de sistemas contables hay actualmente. Sí. Y ahorita lo vamos a checar en su debido tiempo. Registros contables. Por ahí, ahorita vamos a hacer una dinámica después del coffee. Y vamos a checar. Recuerde que en la ley del impuesto sobre la renta está dividido en el título 2, título 3, título 4, personas morales, con fines no lucrativos, personas físicas. Y recuerden que en cada régimen de las obligaciones fiscales de cada persona, dice sus obligaciones en específico. Muy importante, cuando te pida algo la autoridad, ¿se tiene que ir a una ley general o primero a la ley específica? Ejemplo, si te determina un diferencial de ingresos, es porque quiere cobrar ¿qué tipo de impuesto, contador? O ISR. ISR, ¿verdad? Y entonces, es porque yo estoy incumpliendo en una obligación específica. ¿Cuál obligación específica? Esta es la genérica, obligaciones del Código Fiscal de la Federación. ¿La obligación específica cuál sería? La que está en la ley del impuesto sobre la renta, en el título específico. Si yo soy una sociedad anónima dedicada a la construcción, etcétera, etcétera, obligaciones del título 2, ¿verdad? Si soy una asociación civil, obligaciones del título 3, ¿verdad? Y chequen que en esas obligaciones fiscales dice unos enunciados muy maquiavélicos. Dice, en algunos dice, van a estar obligados a llevar sistemas contables y registros contables. Y en algunos otros nada más le dicen o le piden que lleven sistemas contables. Una gran diferencia. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo siempre estamos acostumbrados a que todo lo que se refiera en materia de cálculos, mi papel de trabajo. Mis hojas de Excel de cierto ejercicio para realizar ¿cuál? Depreciaciones, ¿verdad? Depreciaciones fiscales, amortizaciones, porque se refiere al mismo capítulo de inversiones, etcétera, etcétera. También que llevamos en papeles de trabajo y que ahorita lo vamos a andar checando con el anexo 24. ¿Qué tipo de papel de trabajo vamos a estar, pero al tiro? Cofin, Cuca. ¿Está por ahí su micrófono? Por favor. Sería la UFIN, la Sí. CUCA, CUFIN, CUFINRE, y creo que la CUFINRE. Bueno, nada más creo que sería. Sí, y eso en teoría lo llevamos en qué? En papel de trabajo. ¿Cuál otro? ¿El ajuste anual por inflación? ¿Se acuerdan cuando antes de la reforma fiscal 2014 muchos discutían con referencia a, oye, el ajuste anual por inflación tiene que plasmarse en la contabilidad? Así lo decían unos, ¿eh? ¿Por qué? Tú lo haces en papel de trabajo. Si tu CUFIN lo expresas en cuentas de orden, ¿por qué no expresas en cuentas de orden el ajuste anual por inflación? Está en el anexo 24. Tienen ahí, está impreso en su material los archivos de Word, ¿no? ¿Sí? Unos, el catálogo, ¿no? No. Ok.
Bueno, ahorita lo checamos, ahorita después del break lo checamos, vamos a checar el anexo 24, y ese anexo 24 totalmente incoherente con la práctica. Deja usted la práctica, que al final de cuentas esa es nuestra chamba, que utilicemos cuentas, y la cuestión es acomodarla como quiera el SAT, a como sea, pues. Esa va a ser nuestra chamba. Forzosamente necesitamos algo específico para tipo de contribuyentes, por supuesto. Constructoras, ¿qué más? Fideicomisos, de sistema financiero. ¿Te acuerdas que hay prórrogas para el sistema financiero, etcétera, etcétera? Dime cómo van a llevar sus cuentas ellos. Son cuentas en específico, utilizan mucho lo que es el resultado integral de financiamiento. ¿Por qué? Porque la lana, ¿en dónde está evocada? En los intereses. Y todos, absolutamente todos, sean personas físicas, sean personas morales, sea lo cual sea tu actividad, lo tienes que andar acomodando a ese anexo 24. Y de repente cuando su servidor estaba estudiando, en aquella época contaduría, decía, oigan, ¿qué va a ser chamba del maestro o va a ser chamba de uno? De que nosotros hagamos un catálogo y en base a él trabajemos. Teóricamente, antes de ese anexo 24, tu chamba, ¿cuál era? Leer las normas de información financiera del balance general, del estado de resultados y acoplarlas a un catálogo. Y por supuesto, ya que tienes la base, ¿qué cuentas te van a exigir de acuerdo a la actividad del contribuyente? Pues eso, que se tengan que amoldar, cada contribuyente va a estar de acuerdo a sus necesidades y vas a abrir cuentas de acuerdo a tus necesidades. Por lo tanto, dime si va a estar mocha predeterminadamente ese catálogo de cuentas si el SAT así lo quiso. Claro. Y por supuesto, en el anexo 24 hay el clásico que nos gusta en materia fiscal. ¿Sabes cuál es el que me gusta en materia fiscal? Siempre cuando te dice, oye, y los tipos de ingreso existen en efectivo, en bienes, en servicios, bla, 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 bla. Y el clásico, y otros tipos de ingresos. Ah, pues vamos a darle la revés a la autoridad o al SAT. Es que yo te lo acomodé en el otro. Pues sí, ¿no? Chintroles. Si así quieren fiscalizar con el y otro ingreso. Total, ya es constitucional. Así es su postura, ¿eh? Es que no es inconstitucional esa norma. Porque en el otros significa un aumento positivo en el haber patrimonial. Ya, es fiscalizable. Bueno, pues entonces acomodo mis cuentas en el otros y ahora sí, adivínale qué es el otros. Total, se acomoda a tu código agrupador. Otra de las cuestiones que están aquí para contabilidad electrónica y que lo he escuchado, incluso algunos así se tocan, ¿qué opinan con referencia a que la contabilidad tenga que estar ajustada con la norma de información financiera con lo que hemos estado hablando? ¿Se va a poder? Pues no. Pregunta, ¿usted estaba frustrada en los 90s o en el 2010 porque no estaban sus cuentas conforme a la norma de información financiera? ¿Le quitaba el sueño? Que yo sepa, no. ¿Te quitaba el sueño? No. ¿A usted le quitaba el sueño? Yo tampoco, yo podía dormir tranquilo, Oye, que me vas a multar porque no está conforme a NIF. Oye, pero si tú lo hiciste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar o avalar? Está tu código agrupador, está tu anexo 24, es tu criterio, autoridad, ¿sí o no? ¿Que va a haber deslices con la NIF? Por supuesto. Porque, bueno, que a diferencia de la a mitad del 2014 creo que fue, ¿no? Ese primer anexo 24, no, por supuesto. No, una gran diferencia con este actual de enero del 2015. ¿Lo checaste? No. Ya es más específico. Nacional, extranjero, cuentas como arrendamiento financiero, como amortización, como... Checa cómo hay algunas cuentas que le interesan SAT. Fíjate, dice derechos de autor, dice.
bienes intangibles, bienes, etcétera, etcétera, capital. Tiene capital, fíjate, ni siquiera reconocen esa parte cuando te dicen la norma de información financiera, contribuido, ganado y que los movimientos de capital se dividen de diferentes formas, etcétera, etcétera, etcétera. Tu reserva legal, incluso debe existir un rubro que debe decir otros, ¿por qué? Por las reservas estatutarias. Y te lo dice la norma de información financiera, ¿en cuál? La NIF de capital. Te cierra al mundo que ellos quieren. Al otro día, sacó un circular el SAT, ¿Sí? la vez pasada, eso fue por diciembre, que a la hora de que armáramos nuestra balanza de comprobación, que tenía que ser de acuerdo el NIF, o sea, de acuerdo al NIF a la hora de enviar, fíjese cómo está la situación. Que si nosotros nos auditaban, nos iban a auditar de acuerdo al NIF. Yo la anduve buscando en dónde estaba fundamentado, no lo Están encontré. locos. Digo, no, que nos auditaban de acuerdo al NIF. No sé si ya checó las cuentas del NIF, cómo viene, no todo el Sí, del NIF. sí. Que viene lo que es cuentas por cobrar, lo manda a clientes, lo manda todo lo que es Sí. lo engloba, va Sí. sacando así como que Que es lo que te estoy diciendo, nada Ujú. más cuestión que tú, tus diferentes cuentas que tengas con la misma naturaleza y ese es el código agrupador que te aparece en el anexo 24, ve y acomódalo allá. Que cosa muy distinta. Oye, es que se representan cosas distintas, etcétera, etcétera. Ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema del anexo 24, las revisiones. A las revisiones electrónicas. Así es, revisiones electrónicas. Adelante, de lo que estoy Entonces, pero ahí quiero saber si en dónde está fundamentado eso, que me van a revisar de acuerdo el NIF supuestamente. que ese es el punto al que estaba llegando a mi parte introductoria. Ah, ok. Una, la multa tiene que ser especial. Ojo, tiene que ser muy, muy, muy especial. Para los abogados, todo lo que conocemos en la materia penal, ejemplo, el robo tal cual significa con ciertas características, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación tiene que estar penalizado, o digamos penalizado entrecomillado, que tú estés incumpliendo conforme a las normas de información financiera. Boletín tal, norma de información tal, así tal cual, textualmente. Incluso la obligación del artículo 28, fracción cuarta, no está. No está el que tú subas la contabilidad, no está infraccionado, no está multado. Ojo, esto es defensa, esto es defensa. Lo que van a hacer primero, si tú estás en desliz de subir la contabilidad electrónica, segurito es multa, segurito. Pero es defendible ese aspecto. Con referencia, pues los auditores siguen en su mismo cauce. Te van a sacar tu libro de Elías Laras, como voy a hacer referencia. Te van a decir de que no está conforme a las normas de información financiera 2015, si así tú lo quieres poner. ¿Sabes cuál es el primer texto que aparece en las normas de información financiera? No es ni el Código Fiscal de la Federación, ni el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Lo único que te viene diciendo de información contable es la resolución miscelánea cuando te dice los plazos de que tienes que subir el catálogo, que tienes que subir la balanza de comprobación y, cuando sea necesario, las pólizas, ¿no? Te dice, estamos hablando de la información financiera, exactamente las que estén en vigor en ese momento, y te habla sobre las internacionales, las de los Estados Unidos y también las normas de información financiera. Te quedas, ay, nanita. Y esto tiene que ver mucho con resolución miscelánea. ¿Cómo interpretas la resolución miscelánea? La resolución miscelánea se deriva del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y te dice precisamente que no se tiene que meter con los elementos esenciales del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Por lo tanto, checa qué tan extensivo es la resolución miscelánea para que te diga, ahora sí, toda la información que yo te estoy plasmando en estos instantes tiene que ser conforme a la norma de información financiera.
Me estoy adelantando un poquito al tema y ahorita vas a concluir a lo mismo de lo que yo te estoy comentando, ¿sale? ¿Qué más te puedo decir? No olvides aquellos amparos del año 2005. ¿Te acuerdas cuando era al viejo régimen de compras y después al costo de lo vendido? Y que interpusieron amparos, dijeron, oye, es que la fórmula del costo de lo vendido, exactamente, esa de sumar los inventarios, restar los inventarios, qué sumo con qué sumo, qué resto, etcétera, etcétera, ¿dónde está? Y salen nuestros brillantes ministros diciendo, ah, sí es cierto, ¿no? La norma fiscal no lo dice, sí es cierto. Oye, pues checa tus boletines, ahí debe venir una disposición. Ahí lee si se debe sumar o restar y cómo se saca ese formulario. Y por lo tanto te está diciendo, aplicará supletoriamente en materia fiscal en aquel entonces los boletines. Pero ojo, ojo, por eso es que algunas planeaciones no surgen tanto del código, de la ley de ISR o de la ley del IVA. ¿Adivina de dónde? De la NIF. Porque la NIF te está abriendo puertas conforme a esa jurisprudencia que salió, conforme a esas tesis que salieron. Algunas planeaciones no están en la ley misma, sino en la interpretación media loca y fumada que tienen algunos ministros, subrayas y dices, ah, venga tu reino. Ejemplo, la previsión social. La planeación de previsión social no viene por interpretación de ley, por una jurisprudencia que invocas en los litigios y dices, eso es lo que interpretaron, mira. ¿Lo checaste? Aguas, ahorita hablamos de eso, ¿sale? Siguiente, estados de cuenta. ¿De qué tipos de estados de cuenta? Posteriormente, en el mismo Código Fiscal de la Federación, empieza a hablar sobre los bancarios. ¿Hay alguna interpretación en cual te dice, oye, pero qué tipos de estados de cuenta? ¿O qué tipos de libros? Siguiente, cuentas especiales. ¿Te dijo la NIF que es una cuenta especial? Mira, por ejemplo, tú que me estás hablando de que me van a auditar conforme a la NIF. Oye, y me tocó, porque he escuchado algunos contadores que me dicen, oye, es que está mal tu uso de cuentas de orden. Dime de dónde sacaste esa postura. No, no. Quiero ver una norma que me diga qué hacer para utilizar esas cuentas especiales. ¿Existe ahorita, contador? Chéquenlo, Acuérdense mi primera frasecita que apareció en el material. Tenemos que romper lo que hacemos por tradición y cuestionarlo y adquirir diferentes conocimientos. Libros y registros sociales. Estamos hablando de libros y registros sociales en materia corporativa. Ya la materia corporativa en una contabilidad, así pues, amarradito, pues, o chicle, pues. Oye, ¿cómo que? ¿De dónde sacaste esas utilidades? A ver, cuéntame. Es que si expedí el timbrado que me pide la ley. Ay, ¿eso a mí qué? No, es que sí se viene el cargo y el abono. ¿Y eso a mí qué? Tienes la asamblea correspondiente donde estás exactamente, tanto el consejo de administración, consejo de vigilancia en dado caso, los comisarios que hayan avalado el informe financiero que te dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que ahora sí esté saliendo tu timbrado y tu cargo y abono y distribuyendo los chequesotes. Lo tiene. El nivel corporativo ya es esencial, mis estimados. Esencial. Ya no existe el contador, aquel que nada más es factura y ahora sí ordeno el papelito de ver, vamos al ticket, ¿qué fecha es? 14 de enero. Es que este dice 15. No, 14. No, es que este dice de las 6 de la mañana y este es 6, 2 de la mañana. No, ya olvídate de esa parte. Olvídate de esa parte y enfócate qué cosa le da legalidad a los movimientos
a los movimientos de qué? De tu estado de cuenta. Tan preocupado estás por la auditoría que estás más enfocado a ver si utilizas bien tu código agrupador y dejas a un lado ¿qué? La esencia. La esencia, exactamente, como bien lo dijo el contador. Dejas a un lado la esencia. Ahí sí, mira. Ahí sí, 100% segurito te llega auditoría. Ahí sí, mira. Y para hacerte a un lado. Fíjate qué curioso. Tú, tan preocupado porque se amolde a la NIF, ya está tu cuenta, ya está tu cuenta, ya está la partida doble, ya está el folio, porque así lo pide en la contabilidad electrónica. Según tú ya te quitaste la gota gorda. Seguro. Fíjate qué cosa mejor le hacemos caso y a otras cosas ni le damos importancia. Aguas, contadores. Siguiente. Control de inventarios y método de evaluación. Norma de información financiera igual aparecida en enero del 2011. 2, 3, 14. Vamos para el cuarto año. Para el cuarto año. Sí saben que ya se dejó de utilizar webs, ¿verdad? Sí saben que en notas se tiene que desglosar cada tipo de inventario. Materia prima, productos semiterminados, terminados, en consignación. Anticipo a proveedores. Cuando estés comprando inventario, ahí está en notas de estados financieros. ¿Qué aparece nada más en balance? Inventario. Como se los digo, tanto en posgrado y a mis muchachones que están aprendiendo conmigo en licenciatura. Chamaco, en tus estados financieros, ¿qué tiene que plasmarse nada más? Las cuentas mayores. ¿Por qué? Porque ya todo es, ¿qué? Nota. Hay una parte cuantitativa y cualitativa de la contabilidad. ¿Estamos hablando de contabilidad? Pues de una vez me aprovecho para echarme mi sermón. Así que ni modo. Cuantitativa. Inventario, 3 millones de pesos. Oye, canijo, es que acá no hay nada en inventario. Esto no tienes de 3 millones de pesos. ¿Qué pasa contigo? Ah, no. Es que hay una disposición, segurito ya lo leíste, en el libro que dice, todo faltante de inventarios es ¿qué? Y cuando vean las notas de los estados financieros, es que los tengo en consignación, ¿qué no ves? Y ahí viene otra vez la parte corporativa. ¿Por qué? Ah, es que te lo plasmé en un contrato. Y acá en las notas, acá te lo estoy diciendo. Y otro punto a darle en donde a la contabilidad electrónica. Contadora, yo sé que usted tiene la respuesta a esta pregunta. No se preocupe, es broma, nada más para que sienta el rigor. No se preocupe, tranquila. Contadora, ¿verdad que usted ya sabe cómo se expresa una nota de estados financieros en la contabilidad electrónica? ¿Verdad que ya nos dieron un espacito ahí? No tiene eso. Nada más dice, sube tu archivo XML. Facilito, quieres que te lo molde a norma de información financiera, nunca se podrá. Porque ni siquiera conoces que es un dato cualitativo. Explicación, pues. ¿Sabes yo qué hubiese hecho? ¿O qué haría? Mira, te escaneo mis estados financieros. Te lo escaneo. Y acá hay otras 3 hojas de puras notas donde te explican cómo está conformada cada. Porque así viene NIF. Así viene NIF, contador. Y ahora sí que te los pongo. Adivina qué. Ahí está tu contabilidad. Y ahí está detalladito. Fíjate. Está mucho esto, ¿no? Nada más quiere pura cuentecita y quiere puro numerito. Está mucho.
¿Y yo cómo le explico que en realidad algunos inventarios están en tránsito? Que la misma NIF me pidió desglosarlo así. Ahí viene, cuando estoy hablando de inventarios, ahí viene. ¿C4? Por ahí creo, ¿no? La NIF C4, si no bien me equivoco. ¿Qué pasa acá? ¿Nos estamos equivocando o es recíproco? ¿Verdad? Ya cambia, ¿verdad? Como que ya cambia. Ching, es que esa parte de la NIF no la leí. Aguas. Aguas, ¿sale? Siguiente. Discos y cintas o cualquier otro medio. Equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal. Además, la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Fíjate. Estamos hablando tal vez de contratos de compraventa, notariales, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos que existe en la práctica está en el que forzosamente necesito tener un CFDI para poder deducir. Ejemplo, antes de la reforma fiscal 2014, que incluso en la resolución miscelánea 2013, 12, 11, 10, la que ustedes quieran, es más, ¿cuándo salió lo del CBB? 2013, ¿no? 2003, algo así. Bueno, pues venía en el artículo 29, si no bien me equivoco, en las otras formas de utilizar comprobantes fiscales, venía un inciso y decía, y todas aquellas que diga el SAT. Yo, bueno, me voy a ver qué cosa dice el SAT. Y en la resolución miscelánea te dice, todo aquel documento público que esté, amparado precisamente con aquella persona designada, es decir, un notario, un fedatario público, pues ya estuvo, ¿no? ¿Qué te tengo que enseñar? Mi contratito, se lo llevé, mira. La pregunta que les hago es, oye, y basta entonces nada más con que le diga, oye, es que esta es una documentación comprobatoria de este asiento. Por ejemplo, ¿qué documentación comprobatoria respaldaría a ese asiento que le está pidiendo anualmente de la CUFIN? Anexo 24. Cuando ustedes ven el anexo 24, viene ahí que tú registres tu CUFIN. ¿Cómo llegaríamos a hacer esto? La documentación comprobatoria para que te diga, esa es la CUFIN que se generó y acá te la estoy respaldando con este documento. Para que me entiendan, pues. Que yo sepa, uno, ahí hay una ambigüedad. Para empezar, que yo sepa, CUFIN viene de la suma de UFINES. Por lo tanto, anexo 24, te toco la puerta o tú, Aristóteles, sepa quién seas. Primero, ábreme cuentas de UFINES, ¿no? No me hagas esa grosería. ¿Verdad? Es como utilidades acumuladas, pues. Ni modos que ahí vas a meter todo. No, metes que la de 2011, la de 2012, la de 2013, la de 2014, o no conta. Así se hace en la práctica, ¿o no? Pues entonces, dime cómo chingados registro la CUFIN cuando es suma de utilidades. ¿O no, contador? ¿Cómo hago eso? Y eso que apenas voy a la primera diapositiva. Somecha. ¿Sabes lo que le falta criticar al SAT? No, pero eso sí, que van a llegar. Es que no está conforme a mí. Y tú ya te vas a espantar, ¿por qué? Porque es una buena multota. Una multa que ni siquiera corresponde a lo que estás haciendo. Fíjate, qué tan excavados van a tener los contadores. Una multa que ni siquiera está plasmada en el Código Fiscal de la Federación. Apenas me estaban preguntando, dentro de ahí que navegamos en el Facebook,
puse en mi blog, oye, análisis de la DIM, de la declaración informativa, y le decía a uno, es que no hay sanción. ¿Cómo? No me lo van a hacer deducible. Es que eso fue la anterior ley. O sea que ya no está. No, no está. ¿A qué chica no hacen? Le digo, oye, ¿no me van a multar? No, no te van a multar. A ver, dime dónde. Ojo, a los que entregan cantidades en subsidio al empleo, ¿dónde se comunica? En la DIM, ¿no? Ojo, es la única excepción. Pero si tú no das subsidio, como bebé, pues, durmiendo rico esa voz. ¿Vio conta? ¿No? Yo, ching, ahora sí, ¿no? No, yo desde el 13 ya estaba ahí ya agarrando la guitarra, ya de una vez. ¿Sale? ¿Queda entendido el mensaje? ¿Queda entendido cuántas cosas hay por debatir en la contabilidad electrónica? Un buen. Siguiente. Así toda la documentación e información relacionada con ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes. Dice, ojo, fíjate lo que dice el último párrafo, o al menos acá en la diapositiva. El reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, dice, y los elementos adicionales que integran la contabilidad. ¿Qué te está diciendo que va a integrarse la contabilidad? Documentación e información en el reglamento, te está diciendo, ¿no? Chequémoslo, pues. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del Código Fiscal de la Federación. Pero pues ni mandado a hacer. Utilice su micrófono, por favor. Adelante. Estamos en línea, por favor. ¿Sí? Por fin, si yo presento un cheque con el comprobante sin el XML, ya no dijo si era deducible o no era deducible. Se quedó en eso. Te lo digo en su momento, pero sí existe forma. ¿Por qué? En el artículo 27 de los requisitos de las deducciones se cambió. Ahorita te está diciendo, antes decía documentación comprobatoria y ahorita te dice comprobante fiscal. Forzosamente, no sé si lo has checado, dentro del portal hay diferentes formas de facturar. ¿Han entrado al portal gratuito? Hay 3 formas de facturar o de reconocer dicho comprobante. Y hay uno que dice ingreso, egreso y otro de traslado. Ahorita hablamos de ello. Sujetos no obligados. Pues si yo soy la misma autoridad, pues yo voy a beneficiar a los míos. ¿Quiénes están ahí? Mira, municipios, sindicatos, organismos que lo agrupen, entidades de la administración pública paraestatal, y otra vez con los 3 niveles, y organismos autónomos federales, estatales. Pues sí. Pues si tú eres el mismo, o sea, a tus compadres vas a deslindar de ellos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pero eso sí, si llevas a cabo algún acto de comercio, por ejemplo, en sindicatos, por supuesto, sí estás obligado, siempre y cuando estés dentro de estos actos, ¿sale? Señaladas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, actividad empresarial. Siguiente. Artículo 28, fracción 1, controles volumétricos, ¿para quiénes? Para los que se dediquen a eso, mero, negocio. ¿Dónde está? Gasolina, diésel, deben de contar, forma parte de la contabilidad, digamos, de algo integrante. Los equipos igual y programas informáticos tienen que establecer con los requisitos de la resolución miscelánea fiscal. Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, integración de la contabilidad, dice. Checa, y ahora viene, ¿qué habíamos hablado antes? Sistemas y qué? Y registros, bien. Llegó acá registro contable. Y viene otro nuevo. Asiento contable. O sea que son 2. O es lo mismo.
¿Cuál es su opinión? ¿1 o 2? 1, eso mero. Eso. Y eso mero. Aguas con leer, vayámonos tranquilitos. Dice, deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código. ¿Te diste cuenta qué cosa tiene que hacer la función del reglamento del Código Fiscal de la Federación? Y habíamos hablado de otro aspecto importante. Ya llevamos 2 cosas para el reglamento. Documentación. ¿Y cuál otro? Eso. Cualquier cosa que salga de ahí, se pasó de lanza, ¿quién? En reglamento. Ojo con esa parte. Reglamento y disposiciones de carácter general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y ahora sí dice, del artículo 28 que ahorita habíamos hablado sobre cómo se integra la contabilidad, se estará lo siguiente. Ya te diste cuenta cómo se agarra los temas que le pidió el código. ¿Cuál es el A? Documentos e información que integran la contabilidad. El primer punto, los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como pólizas de dichos registros y asientos. Oye, una pregunta. ¿Qué es un asiento contable auxiliar? Porque acá me lo está dividiendo, acá hay una coma, ¿se dieron cuenta? Una cosa es el catálogo de cuentas, otra cosa es la póliza, que generaron ¿qué? Dichos registros y asientos. Por lo tanto, yo tengo un registro o asiento para que me dé el auxiliar y para que me bote las pólizas, y las pólizas tienen que estar en un catálogo de cuentas. Así está la idea. Van a decir, ¡oh, llegó bien viajado el maestro! No, así dice. Preguntota. ¿Qué es el registro o asiento auxiliar? Porque de un registro o asiento voy a salir mi póliza. Y esa póliza la tengo que utilizar conforme a un catálogo. Bueno, vayámonos al mundo de Lía Lara para que no nos compliquemos la existencia. Fíjate, contador, ¿cómo te quedas? Ay, ya me mareé un poquito. A ver, repítelo. ¿Verdad? Porque tú, fácil, acá hay asientos, acá hay cargo y abono. Ese cargo y abono tiene que ser con un catálogo y conforme a eso me va a dar mis pólizas. Pregunta, ¿hay requisitos de pólizas en el código o en el reglamento? ¿Hay requisito de póliza en el anexo 24? Te lo dice de forma informática, con códigos, con no sé qué. Cuidadito con la autoridad fiscal o con la auditoría fiscal, cuando te diga, está mal tu póliza porque le faltó un requisito. Ojo, porque lo más segurito, si tú te llamas Juan y yo te pongo Pedro y hasta los nombres que tú quieras y tú te dejas. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿Hay requisitos de pólizas en materia fiscal? No hay, conta. En código no hay. En reglamento menos. Te está pidiendo documentación e información, cómo se integran. ¿Cómo se integra? Es a lo que tú siempre piensas. Bueno, y ahora ya que existe la distribución de utilidades, ¿qué cosas le tengo que avalar? Eso es lo que te está pidiendo acá. Documentos e información.
Mal no te está diciendo lo que habíamos hablado hace un inicio en la parte introductoria. Es que yo veo que la póliza inicia con un abono y después con un cargo. ¿Te acuerdas? Eso es un requisito. Me acuerdo cuando la maestra me quería reprobar por mis hojas verdes. Y decía, hinche chamaco, eres un burro, dice. Tú iniciaste con un abono y después echaste un cargo. Ah, está mal porque así no se hace. ¿No es eso un requisito? ¿No es eso un requisito, Conta? La forma, ¿cómo tengo que hacer una póliza? ¿No me tuvo que haber dicho? En la parte toral de la contabilidad, Conta. En la parte toral de la contabilidad. Y todavía dice resolución miscelánea. Es que dice NIF. Es que dice NIF, dice. Sí. Sí, ¿cómo no? Ojo, ¿te está diciendo cómo se tiene que desarrollar el catálogo de cuentas acá? Aún no. Te está diciendo acá todo el proceso contable que hacemos día a día en la fracción primera. Y un registro auxiliar. Me lo tuvo que haber desarrollado también la misma ley fiscal, ¿no? Ojo, porque ahí es como te van a caer. Los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, declaraciones anuales, informativas y todo lo que tenga que ver con ello. Otra vez estamos hablando de documentación e información. Ahora sí, en la fracción cuarta, en el reglamento del artículo 33, los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros de cada tipo de ¿qué? De tarjeta que tú tengas. Hacemos conciliación bancaria. ¿La conciliación bancaria forma parte de la contabilidad? ¿Sí forma parte de la contabilidad? ¿En estados de cuenta? A ver, chéquenlo aquí. Estamos en reglamento. Dice estados de cuenta bancarios. Ya te señaló que es bancario. Y te junta otro. Conciliaciones a los depósitos y retiros. Lo que le llamamos conciliación bancaria. Regresémonos un poquito. ¿Dónde lo ubican de aquí? Y otra vez, ¿verdad? Este es un estado de cuenta. Oye, fíjate que se me olvidó hacer mi conciliación bancaria. ¡Y qué malo eres! Te voy a multar. Ahora sí, ya no es O. Ahora sí, esto es Chana. Y esta es Juana, que de repente apareció en el reglamento. Le estoy enseñando la parte que argumentativa, la interpretación, lo que debe. Fíjate, contador, cómo las conciliaciones de repente aparecieron, mira. Sin darte cuenta ya te pusiste de pechito. Es correcto. Es correcto. Así es. Así es. Así es. Tú lo has dicho, control interno. ¿Que segurito te lo va a pedir la autoridad? Sí. La pregunta sería, oye, ¿qué tanto de reserva de ley respeta esta parte del reglamento con referencia al código? El código es el superior, digamos, la ley de donde emana el reglamento. Siguiente. Acciones, partes sociales y títulos de crédito. Ah, ajá. Tú eres de esos que reparte cuca. Reembolsas cuca. Y dígame, ¿con qué derecho tiene que exigir esa parte? No, pues soy socio, estoy en el acta de asamblea constitutiva, yo soy socio. ¿Así es como se tiene que interpretar esta parte?
O mejor dicho, soy socio porque tengo este título de crédito llamado acción. Y que lo debes de poner en tu timbrado si vas a utilizar Cuca, reembolso de Cuca, ¿de qué estamos hablando? Si hacemos las cosas pues sí, métele lo que sea, pues no le metas las acciones. ¿No? ¿Qué tipo de serie, por ejemplo? Hay series preferentes, con derechos especiales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la inscripción, etcétera, etcétera. Todo un departamento, si o no, se ha vuelto recursos humanos. Todo un departamento, y algo así como un nuevo reglamento. Salió un nuevo reglamento con nuevas disposiciones para nuevas multas.